Bien chicos, buenas, bienvenidos aquí al curso de Física 1 y vamos a entrar a este tema de dinámica. Tema ahí un poco no, bien interesante, porque lo que hemos estudiado en estática y en cinemática, que parecen dos cosas completamente desligadas, aquí en dinámica vamos a juntarlas. Vamos a hacer un puente entre ellas y ese puente está regida por la segunda ley de Newton, que ustedes lo ven aquí en sus pantallas, esa forma matemática de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué vamos a estudiar aquí? Bien, la dinámica estudia la dependencia entre el movimiento de los cuerpos y las causas que lo originan, o sea, que son las fuerzas. Entonces, una fuerza siendo aplicada en un cuerpo, lo que va a producir es un movimiento. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a regresar al concepto de aquí de la inercia. Recuerda que estudiamos la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Recordamos aquí que es una propiedad que todo cuerpo tiene a mantener su estado, ya sea de reposo, de movimiento, velocidad constante, a medida que alguien altere, que alguien altere dicho estado. Y así, aquí en el tema de dinámica, una manera de tener una noción, de cuantificar, por así decirlo, la inercia, es una magnitud escalar que nosotros ya le hemos usado bastante, es denominada la masa. Por lo tanto, yo puedo decir, oye, si un cuerpo tiene mayor masa, nosotros le vamos a asociar que tiene una mayor inercia. ¿Cómo así, profe? Mayor inercia, mayor masa. O sea, si tiene una mayor masa, va a ser difícil alterar el estado que tiene dicho cuerpo, ya sea de reposo o de movimiento a velocidad constante. Claro, oye, si tú tienes, por ejemplo, una roca enorme y una piedrita chiquita, ¿cuál es más fácil moverla si están ahí en reposo? Lo que es más fácil moverlo es la piedrita chiquita, basta con tu mano y ya está. En comparación con una piedra grande, una roca, caramba, tiene mayor masa, mayor oposición para cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento a velocidad constante. Bien, y aquí viene lo que nosotros vamos a usar a lo largo de todos nuestros problemas. ¿Ok? Es la segunda ley de Newton. Ahí está. Voy a enunciarlo y después voy a explicarlo ahí. Voy a explicarlo con calma. ¿Ok? A ver, toda fuerza resultante no nula al actuar sobre un cuerpo de masa m, que es constante, o sea, la masa es constante, va a producir una aceleración que posee la misma dirección de la fuerza resultante. Gráficamente, consideremos un cuerpo de masa constante. Ahí está. Bacán. Entonces, como ustedes ven en la figura, está siendo afectado este cuerpo de masa constante por F1, F2, F3, bla bla bla, hasta Fn. Oye, ¿qué pasaría si nosotros calculamos la resultante de estos vectores? Las fuerzas son magnitudes vectoriales y nosotros las tratamos como tal, como vectores. Entonces, disculpen gente que estoy todavía un pequeño problema en la garganta. Entonces, gente, si yo encuentro la resultante de estos vectores, oye, y si esa resultante es diferente de cero, lo que va a producir en el cuerpo es una aceleración, un movimiento con una aceleración que es constante. De manera que yo puedo aquí plantear una relación entre esta aceleración y la fuerza resultante. Podemos decir que la aceleración es proporcional a esa fuerza resultante. O lo que es lo mismo, la fuerza resultante es proporcional a la aceleración. Entonces, de manera que yo puedo escribir, gente, escucha bien, presta atención, esta forma matemática de la segunda ley de Newton. Que la fuerza resultante va a imprimir una aceleración en este cuerpo. Fuerza resultante diferente de cero
imprime una aceleración en ese cuerpo. Donde aquí la forma matemática, tal como lo ves, de la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Por lo tanto, gente, escucha bien y presta atención para que este concepto quede claro. Cada vez que en un cuerpo existe una fuerza resultante diferente de cero, el cuerpo presenta una aceleración o movimiento con aceleración que es constante. ¿Ok? Esa es la relación. Por lo tanto, gente, la fuerza resultante diferente de cero, mira, como que hace el puente con el movimiento que hemos estudiado. Las fuerzas por un lado y el movimiento por el otro. Aquí está, esta ecuación hace ese puente, los reconcilia. Perfecto. Bueno, esta fuerza resultante obviamente debe ser diferente de cero, y recordando las unidades de la fuerza, la masa está en kilogramos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza debe estar en newton. Kilogramo metro por segundo al cuadrado o kilogramo metro segundo a la menos 2 unidad se llama newton. Entonces, gente, recuerda siempre, una fuerza resultante diferente de cero va a producir en el cuerpo una aceleración. Ahora vamos a dividir de acuerdo a la trayectoria que siguen los cuerpos. Nosotros vamos a dividir dinámica en dos partes. Si la trayectoria del cuerpo es lineal, entonces llamamos aquí dinámica lineal. Observa, aquí tenemos una caja en la cual describe esta trayectoria rectilínea, horizontal. ¿Por qué se mueve, profe? Porque si es una fuerza resultante, y esta fuerza resultante diferente de cero va a imprimir una aceleración. De manera que la segunda ley de Newton, ahí está, estaría escrita de esta forma: la fuerza resultante diferente de cero va a ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que va a adquirir. ¿Ok? Por la aceleración que va a adquirir. Obviamente la velocidad aquí indica la dirección del movimiento. En este caso, este bloque se mueve hacia la derecha. Pero en la práctica, ¿cómo interpretamos ese negocio de la sumatoria de fuerzas? A ver, en la práctica, chicos, presta atención. La sumatoria de fuerzas la vamos a interpretar de esta manera: la suma de fuerzas a favor del movimiento menos la suma de fuerzas en contra del movimiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en los problemas, esa sumatoria de fuerzas o fuerza resultante lo vamos a interpretar así: sumatoria de fuerzas a favor del movimiento, yo le voy a restar la sumatoria de fuerzas en contra del movimiento. Perfecto. Y los pasos para aplicar esta forma práctica de la segunda ley de Newton son los siguientes. Primero se hace el diagrama de cuerpo libre. Bacán. Considerando, claro, los ejes X y Y, identificando el eje del movimiento. Por ejemplo, en esta gráfica, el eje horizontal sería el eje del movimiento. Entonces, es ahí, en ese eje del movimiento, chicos, que nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton en forma práctica. Esto es válido cuando la trayectoria del cuerpo es rectilínea. ¿Ok? Ahí está. Trayectoria del cuerpo rectilínea, le aplicamos dinámica lineal. Muy bien. Oye, pero ¿qué pasa cuando la trayectoria del cuerpo es curva, es curvilínea? Pues, caso práctico ahí, una circunferencia, es una trayectoria circunferencial, como los movimientos que hemos visto en dinámica curvilínea. Perdón, cinemática curvilínea. A ver, ¿qué pasa aquí? Nosotros llamamos a esto parte de la dinámica circular. Entonces tenemos un cuerpo que describe esta circunferencia. Observa ahí, el cuerpo describe esta circunferencia. Bien, ¿cuál sería la forma de esta segunda ley de Newton? Recuerdan que cuando estudiamos movimiento circunferencial, esta pelotita cambiaba, la velocidad de esta pelotita cambiaba de dirección a medida que se iba moviendo a lo largo de esta trayectoria. De manera que, ¿quién es la responsable de este movimiento circunferencial? La responsable era la aceleración centrípeta. ¿Y de dónde viene esa aceleración centrípeta? Justamente de una resultante de fuerza
centrípeta o radial o normal o central. Por lo tanto, es en ese eje, que aquí se llama radial, donde la segunda ley de Newton toma esta forma. La resultante de la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por aquí, en la vertical, existe otro eje llamado eje tangencial. Estos ejes son dibujados ahí para facilitar el análisis. ¿Ok? Siempre ahí sobre la trayectoria que sigue esta esferita, esta pelotita o el cuerpo. ¿Cómo interpretamos esta sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas? Se interpreta así. Presta atención, suma de fuerzas que entran al centro menos la suma de fuerzas que salen del centro. ¿Qué centro? El centro aquí de la trayectoria. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordando que la aceleración centrípeta tiene dos formulitas. ¿Ok? Una en función de la velocidad angular y la otra en función de la velocidad tangencial. Ya lo vamos a ver en los problemas. Ahora, ¿cómo así, profe, aplicamos esta segunda ley de Newton en el eje radial? Entonces, lo primero que hacemos es, obviamente, considerar estos dos ejes, tangencial y el radial. Ahí sobre el cuerpo, la trayectoria, colocamos ahí eje tangencial y el eje radial. Perfecto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ya estamos cansados de hacerlo, ¿verdad? Siempre hacemos diagrama de cuerpo libre. En estática hacemos, aquí en dinámica también vamos a hacer. Y aplicamos la segunda ley de Newton justamente en ese eje radial. ¿Ok? Entonces basta aplicar en el eje radial cuando ahí el movimiento es circunferencial uniforme. ¿Ok? Ahí aplicamos en el eje radial la segunda ley de Newton. Basta solamente en el eje radial. En el otro eje generalmente se va a encontrar en equilibrio. ¿Ok? Pero eje radial para movimiento circunferencial uniforme es lo principal. Profe, ¿y qué pasa si fuese un movimiento circunferencial uniformemente variado? En ese caso, chicos, tanto en el eje radial como en el eje tangencial vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué en el eje tangencial, profesor? Porque en el eje tangencial va a existir una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial viene de una resultante de fuerzas tangenciales. Diferente de cero, obviamente. Ya lo vamos a ver en la práctica. Por lo tanto, hoy tenemos dinámica lineal y dinámica circular. Seguimos. Ahora déjame hablar del sistema de referencia. A ver, chicos, hasta aquí, cuando hemos estudiado cinemática, hemos hablado un poquito del observador, de un observador que generalmente es ubicado en el origen de un sistema de referencia. Y a partir de él es el que se hace todo el análisis del movimiento. Pero no le hemos dado el respectivo énfasis. Por decir, o mejor, como que lo hemos ignorado un poquito. Pero aquí sí vamos a darle aquí la debida importancia, sistema de referencia. Bueno, definimos como aquel lugar en el cual se situará un observador para analizar un fenómeno físico, en este caso nuestros movimientos. Y aquí definimos el sistema de referencia inercial, ¿ok? Y este sistema es aquel lugar del espacio que se va a considerar en reposo o se mueve a velocidad constante, y en el cual desde el punto de vista de este observador inercial, todas las leyes de Newton se van a cumplir. Todas. La primera y hasta la tercera, ¿verdad? La ley de gravitación universal también se va a cumplir. Entonces, en este sistema de referencia inercial, todas las leyes de Newton se van a cumplir. En el gráfico, aquí el observador etiquetado por el número 1 en romano, representa aquí sistema de referencia inercial, aquel observador en reposo o en movimiento velocidad constante. Aquí está en reposo en relación a la Tierra y está observando aquí lo que pasa con este vagón. Entonces, para este observador, todas las leyes de Newton se van a cumplir. Muy bien.
Oye, y existe el otro sistema de referencia que es llamado no inercial. En este caso es aquel lugar del espacio en la cual este sistema se encuentra acelerado y el observador en este sistema es llamado observador no inercial. Entonces, gente, resulta que para este observador no inercial no se van a cumplir las leyes de Newton. Pero para que se cumplan estas leyes, nosotros adicionamos una fuerza ficticia. Una fuerza ficticia, como algunas. Esa fuerza ficticia es llamada fuerza inercial. De manera que al adicionar esa fuerza ficticia, ahí recién las leyes de Newton se van a cumplir. Y esta fuerza inercial es calculado haciendo el producto de la masa por la aceleración que tiene el sistema. Y la dirección es contraria a la aceleración. En este caso, por ejemplo, observa, aquí tenemos etiquetado con el número 2 en romano el observador no inercial en un sistema acelerado, eso lo define como no inercial, en la cual aquí tenemos un cuerpo de masa m y aparece solamente desde el punto de vista de este observador no inercial, esta fuerza inercial existe. Para el observador 1 que se encuentra por afuera, no existe esa fuerza. Para el observador 2, sí. Por eso es llamada ficticia, porque solo existe para este observador 2. De manera que con esta fuerza se pueden o se cumplen las leyes de Newton. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo en estática 1 explicando la primera ley de Newton? El ejemplo de cuando tú te subes a un carro, ¿verdad? Y el carro comienza a acelerar hacia adelante. Entonces tú por inercia tú te ibas hacia atrás, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, nadie me empujó, la inercia, por inercia, me fui hacia atrás. Pero desde tu punto de vista, yéndose hacia atrás, es como si algo ficticiamente te empujó. Entonces más o menos es la idea de esta fuerza inercial, una fuerza ficticia, como que alguien te empujó, como una fuerza ficticia te empujó hacia atrás. Entonces aquí con este tema de dinámica tenemos un mayor entendimiento de la primera ley de Newton. Muy bien, entonces considerando esta fuerza inercial, todas las leyes de Newton se van a cumplir para este observador no inercial. Esa fuerza inercial, ahí está, masa por aceleración. Muy bien, chicos. Y con esto nosotros estamos listos para enfrentar nuestros problemas. Ahí está nuestra separatita. Ahí tenemos el tema de dinámica y nosotros vamos a resolver algunos problemas. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con este problema. Vamos a ver en la práctica cómo funciona la segunda ley de Newton. Esa es nuestra base, segunda ley de Newton. Muy bien. Problema número 3. Una esfera de masa m se desplaza del punto A hasta el punto B partiendo del reposo en un plano inclinado sin fricción. Esto es importante. No tiene fricción, no va a aparecer ninguna fuerza de rozamiento. ¿Cuál es la rapidez que tendrá en el punto B? Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Uy, te piden cuál es la velocidad en el punto B. Ahí está, bien bacán. Alguien tal vez que bueno, sea ya sea experimentado en el curso de física, por así decirlo. Alguien dirá, ya profe, entonces aplico el principio de conservación de la energía entre el punto A y el punto B y ya está. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero aquí estamos en dinámica, todavía no vemos ese negocio de conservación de la energía. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento vamos a usar lo que hemos aprendido hoy para resolver este problema. Entonces, soltamos desde el punto A. Si soltamos, obviamente la velocidad inicial en este punto A sería nula, ¿verdad? Entonces el cuerpo comienza a descender toda esta distancia. Por cierto, aquí aparece un triángulo rectángulo de cateto 5, el otro también va a ser 5. ¿Y cuánto sería la hipotenusa?
que coincide aquí con la distancia. A ver, gente, ¿cuánto sería la hipotenusa conociendo dos de los catetos de un triángulo rectángulo? Ángulo 45, ¿verdad? El famosísimo K y la hipotenusa K raíz de 2. K vale, ahí está, K vale 5, por lo tanto sería 5 raíz de 2 metros. Bacán. Muy bien. Y cuando llega por el punto B, va a tener una velocidad que justamente es la que me pide. La velocidad en B es justamente lo que nos están pidiendo. Y obviamente, chicos, cuando soltamos este cuerpo, no se va a mover con una velocidad constante. Porque si parte del reposo y al final tiene una velocidad diferente de cero, obviamente este cuerpo va a comenzar, ¿qué cosa? A acelerar. Ah, mira, va a comenzar a acelerar, profesor. Sí, gente, va a comenzar a acelerar. Entonces, gente, en primer lugar, a ver, su esa mano. A ver, gente, disculpa. Ahí está. Solamente para representar la aceleración. Muy bien. Vamos a pensar en términos de cinemática. A ver, chicos, en cinemática, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? El movimiento, profesor. Sí. En cinemática, específicamente en el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, observa aquí. ¿Cuál es la fórmula que relaciona velocidad inicial, aceleración, distancia y velocidad final? Ojo que no tenemos tiempo, nunca tuvimos tiempo, ¿verdad? Hablando de tiempo. A ver, como no tenemos tiempo, dímelo. Exactamente. Ahí está, muy bien, 2 veces la aceleración por la distancia. Perfecto, claro, pues como no tenemos tiempo, ahí está, pues. Esa es la formulilla. Bacán. La velocidad inicial es 0, por lo tanto ese término se va, como ya sabes quién se fue. La velocidad final en el punto B, lo que yo quiero calcular elevado al cuadrado. Y aquí aparece el doble de la aceleración por la distancia. Disculpa. Ya lo vamos a ver. Calma, tranquilo. Bacán. Oye, ¿la distancia lo tenemos? Sí, profe, lo tenemos. 5 raíz de 2. ¿Pero qué falta? Ah, mira, falta la aceleración. ¿Y cómo lo calculamos, profesor? Aquí viene lo que estamos aprendiendo. Dinámica. A ver, gente, aquí viene lo que estamos aprendiendo hoy. Por dinámica. Bueno, hay dos formas de encontrar la aceleración, siendo que el plano no tiene rugosidad, o sea, no aparece la fricción. Hay dos formas. Uno es haciendo el siguiente análisis, que lo vamos a hacer ahorita. A ver, vamos a hacer el análisis de esta parte. Vamos a pensar que el cuerpo está por aquí. Vamos a considerar ahí dos ejes. El eje, uno de ellos va a ser donde se encuentra el movimiento, en este caso paralelo al plano inclinado, y el otro, bueno, perpendicular. Ahí está. Entonces, siendo que es una trayectoria rectilínea, estamos delante de esto. ¿Qué cosa, profe? De dinámica lineal. Entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Considerar nuestros ejes. En uno de los ejes va a estar el movimiento, ¿verdad? Hacemos el diagrama de cuerpo libre y en ese eje del movimiento aplicamos la segunda ley de Newton. Perfecto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Muy bien. Ahí está. ¿Habrá otra fuerza que actúe? Sí. La normal. Disculpa, gente. La normal. Ahí está. La reacción normal. Y bueno, no hay fricción, por lo tanto, solo esas dos únicas fuerzas están actuando. Bacán. Vamos a descomponer el peso. Este ángulo es 45, el mismo del plano inclinado, por razones geométricas. Ahí está. Entonces tendríamos una componente paralelo y la otra perpendicular al plano inclinado. Entonces esta componente, bueno, sería mg por el coseno, porque está al ladito del ángulo.
de 45 y el otro sería mg por el seno de 45. Descompuesto el vector, ya nos olvidamos de él. No te olvides que tienes que olvidarte y sácalo de tu cabeza. Muy bien. Observa, gente, que este eje del movimiento, en este eje del movimiento, ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton de esta forma. Sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración, profe? La aceleración que yo estoy buscando. Perfecto. ¿Cómo se interpreta esto? Según la parte teórica, la sumatoria de fuerzas a favor del movimiento menos en contra. Allá, observa el eje del movimiento. ¿Quién va a favor? Esta componente del peso. ¿Quién va en contra? Ninguna. Por lo tanto, tendríamos mg por el seno de 45. Ahí está. Y esto es igual a la masa por la aceleración. No hay ninguna que se opone, no le resta nada. Y observa que la masa se va y tú tienes que la aceleración es g por el seno de 45. Esa es una manera de lo que hemos venido aquí aprendiendo. La otra forma, gente, es así pensando rápidamente. Observa la aceleración aquí. Es la componente de la gravedad a lo largo del plano inclinado. Entonces, otra forma aquí, si es que este plano es liso, otra forma de haberlo hecho y rápidamente, es simplemente la gravedad lo descompones. ¿Cómo así, profe, la gravedad lo descompones? A ver, aquí la opción 2, recuerda que siempre está la otra. La gravedad, gente, la aceleración de la gravedad, ese vector yo lo voy a descomponer. Una componente paralela y la otra componente perpendicular. Ahí está. Entonces esta es G. Ahí lo tenemos. Este es el ángulo de 45 por razones geométricas. Por lo tanto, esta componente sería G por el seno de 45 y la otra el cosalido del ángulo, G por el coseno de 45. De manera que esta componente de la aceleración de la gravedad paralelo al plano inclinado la defino como la aceleración que tiene este cuerpo si es que este plano es liso. Y ya está. Ahí tenemos la aceleración. Dos formas. ¿Cuál te parece más fácil? Claro, obvio, ¿no? Simplemente descompones la aceleración. Bacán, profe. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos la aceleración, vamos a regresar aquí a nuestro problemilla y vamos a reemplazarlo. A ver, reemplazo. Velocidad en v, que es lo que yo quiero calcular, va a ser igual el doble de la aceleración, que vale g 10, multiplicado por el seno de 45, que es 1 entre la raíz de 2, o racionalizando raíz de 2 sobre 2, vamos a dejarlo ahí, multiplicado por la distancia, que es 5 raíz cuadrada de 2. Y ya te diste cuenta por qué no racionalicé para hacer eso, pues. Por lo tanto, la velocidad en v sería, a ver, 2 por este 5 se convierte en 10. Con este 10, 10 al cuadrado. Y ya te imaginarás qué va a pasar aquí. Por lo tanto, la velocidad en el punto B sería 10 metros por segundo. Y se acaba nuestro problema. Ahí está. A ver, gente, ¿está aquí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Más. Porque aquí es el seno de 45. La aceleración es 10 multiplicado por el seno de 45 es 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y este valor de la aceleración yo lo estoy reemplazando aquí. Por eso aparece todo esto. 10 multiplicado por 1 entre la raíz de 2. Esto representa el valor de la aceleración. ¿Ok? ¿Ok, Hazael? Estamos. Exacto. Pero yo lo quiero dejar en 1 entre la raíz de 2. Porque si tú racionalizas aquí, sería raíz de 2 sobre 2. 1 entre raíz de 2, si tú racionalizas, te queda raíz de 2 sobre 2. O sea, en el fondo es lo mismo.
Bacán. Muy bien. Entonces vayámonos al siguiente problema. Problema número 2. A ver, gente, aquí la trayectoria no es recta. La trayectoria de la partícula del cuerpo aquí no es recta, es curva. Por lo tanto, estamos aquí delante del caso de dinámica circular. Entonces vamos a aplicar esta forma de la segunda ley de Newton. Por lo tanto, a ver, exageramos por aquí un poquito. A ver, nos dice el problema una esfera pequeña, como algunas, de 0.5 kilogramos. Vamos a escribir los datos ya por aquí abajito. La masa 0.5 kilogramos. Ahí está. Pasa por el punto P. Y en el gráfico está el punto P. Con una rapidez, la rapidez ahí del punto P sería 3 metros por segundo. Determine en ese instante el módulo de la reacción de la pista semicilíndrica sobre la esfera. Y de nuevo aparece despreciar la fricción. La fricción aquí es despreciable, como algunos. Gravedad 10. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis aquí sobre la trayectoria que sigue este cuerpo. Esta es la masa. Ahí está. Muy bien, hacemos el análisis sobre la trayectoria que sigue este cuerpo. ¿Cuál es la trayectoria, profe? A ver, ahí está la trayectoria, mira. Ahí está, profesor. Esta es la trayectoria que está siguiendo este cuerpo. Entonces, sobre esta trayectoria vamos a hacer el análisis. ¿Qué análisis, profe? Colocamos ahí los ejes, radial y tangencial. Diagrama de cuerpo libre, y en el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton de esta forma. Muy bien. Entonces trazamos nuestros ejes. A ver, trázalos, profe. El eje tangencial, ahí está. Y el eje radial. Bacán, profe. Tangente con el radio, por razones geométricas, se cortan en forma perpendicular. Muy bien. Hacemos el DCL, diagrama de cuerpo libre. Por aquí dibujamos el peso. Vamos a exagerar por aquí el pesito. Observa, si la gravedad vale 10, la masa 0,5, el peso sería el producto 0.5 por 10, 5 newton. Ahí tenemos el peso. Perfecto. ¿Qué otra fuerza actúa? Tenemos justamente lo que nos pide, la reacción de estas, la reacción de esta superficie en el punto P. La reacción normal. Vamos a ponerle, no, R no, si no lo vamos a confundir con este R de radio. N de reacción normal. Ahí está. O F sub N si quieres, ¿no? Vamos a dejarlo con N. Muy bien. ¿Habrá otra fuerza que actúe, profe? No, porque vamos a despreciar la fricción. No hay ninguna fuerza adicional. Muy bien. Parecido al problema anterior, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la descomposición del peso. Expresarlo en una componente en el eje radial y la otra en el eje tangencial. Para esto vamos a buscar el ángulo. A ver el ángulo, trazo una vertical por aquí, paralela ahí a la dirección del peso, solamente para saber cuál es el ángulo. A ver, chicos, vertical con horizontal, ya sabes que son perpendiculares. Si arriba tengo 37 para 90, ya sabes, ahí está, ya sabes que sería 53. Perfecto, este es paralelo a este, por lo tanto, este ángulo equivale con este angulito. Muy bien, por razones geométricas, ahí está. ¿Quién es su profesor de geometría? Ese justamente. Por lo tanto, este ángulo sería 53 grados. Descomponemos el peso. A ver, descompona, profe. Tendríamos una componente aquí sobre el eje radial y la otra sobre el eje tangencial. Bacán, profe. 53 hipotenusa, 5. El famosísimo 345. Qué fácil, ¿verdad? Este problema. Te la pone bien fácil. ¿Cómo, profe? 3, 4, 5. No lo estoy viendo, no lo estoy viendo. A ver, voy a trazar estas paralelas para que la veas. Ya está, ya lo viste. Ya lo viste. A ver, el 53 es el 4. Aquí es el 3. Y la hipotenusa es 5. Y justamente te lo dan que es 5. Eso, qué fácil. Por lo tanto, este sería 3 newton. Y la otra componente, 4 newton. Descompuesto el vector, te olvidas de él. Ya tienes una componente en el eje radial y la otra en el eje
tangencial. Ahora concéntrate en el eje radial, en este eje, ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo? Ahí tenemos la forma de la segunda ley de Newton en el eje radial. Qué bonito. Bacán, profe. A ver, aplícale, profe. Se interpreta como las fuerzas que entran al centro. ¿Dónde está el centro? Aquí está el centro. Menos las que salen del centro. Mira, ubícate en el eje radial. La normal está entrando al centro. Y este 3 Newton sale del centro. Por lo tanto, lo escribo aquí. La que entra es la normal. Yo le voy a quitar la fuerza que sale del centro, que es 3 Newton. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Oye, ¿qué me están pidiendo? Justamente esa reacción normal. ¿Cuál es la reacción de esta pista semicilíndrica? Pero a partir de los datos, ¿cómo puedo relacionar esta aceleración centrípeta con la velocidad, que es el datazo aquí del problema? ¿Qué velocidad, profe? De la pelotita, pues. Esta velocidad de la pelotita. Ahí tenemos la velocidad lineal o tangencial aquí de la pelotita, que es 3 metros por segundo. ¿Cómo la relacionamos? Recordando aquí que la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Oye, ¿y el radio? Mira, qué suerte. Aquí lo tenemos. Ya, profesor. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí. La masa, bueno, 0.5 multiplicado por la aceleración centrípeta. Yo voy a usar esta primera expresión. ¿Por qué, profe? Porque yo tengo la velocidad tangencial. Entonces sería velocidad tangencial de P elevado al cuadrado dividido entre el radio, que aquí el problema te lo da por suerte. Bacán. Entonces vamos a calcular esa normal. A ver, esta N un poco rara, ¿verdad? Ahí está. A ver, por aquí tenemos 0.5. Bacán. Por la velocidad, que es 3 elevado al cuadradito, dividido aquí el radio 1.5, que es 3 medios. Muy bien. Lo pongo en fracción porque es más fácil el 9 dividirlo entre esta fracción de que, caramba, 1.5. Muy bien. Y lo que sigue es alegría y felicidad, ¿verdad? 0.5 es un medio multiplicado por, arriba tengo 9 y abajo el 3 y el 2 que está abajo lo pongo arriba, ¿verdad? Por razones que ustedes ya conocen, división de fracciones, se van los 2, triquiaba 1, triquiaba 3. Y este menos 3 que está restando pasaría a sumar al 3 de la derecha, por lo tanto al final de tu vida sería 6 Newton. Y ahí tenemos esta reacción normal, 6 Newton. A ver, chicos, hasta aquí, ¿me estás acompañando? Bacán, bacán. Los cálculos matemáticos ya, pues gente, ustedes mismos son. Los cálculos matemáticos y a estas alturas del campeonato, ustedes ya deben por lo menos estar familiarizados. División de fracciones, producto, resta, suma, eso ya es por demás, debe ser trivial. A estas alturas del campeonato debe ser trivial. Muy bien. Ahí está, nos vamos al problema número 5. Una caja cúbica. Una caja cúbica, profe. Ahí está. De aristo 1 metro, descansa, como algunos que siempre hacen esto, ¿verdad?, sobre la plataforma de 9 metros de longitud de un tráiler en reposo. Ahí está la figurita. Si el tráiler inicia su movimiento con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿después de qué tiempo la caja llega al extremo de la plataforma del tráiler? ¿Después de qué tiempo esta caja va a llegar al otro extremo de la plataforma? Esa es nuestra incógnita. Nuestra pregunta es el tiempo. El tiempo que a todos nos falta, ¿verdad? Ahí está, y el tiempo que a algunos les sobra. Bacán. Vamos a exagerar la figurita y vamos a hacer el análisis. Muy bien, chicos, déjame hacer aquí una horizontal solamente para guiarnos aquí con las longitudes, ¿ya? Ahí está, con las longitudes. Recuerda que esta es una caja cúbica, por lo tanto la arista de este cubo es 1 metro. Ahí está, 1 metro. Toda la longitud aquí de este tráiler
según el problema es 9 metros. La plataforma aquí de este tráiler es 9 metros. Como ya tengo uno, lo que le falta para 9 sería 8 metros. Ahí está. Bacán. Oye, ¿cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, cuando este tráiler que parte del reposo, o sea, todo estaba en reposo inicialmente y parte con esta aceleración de 2, déjame escribirlo aquí, 2 metros por segundo. Ahí está, por segundo al cuadrado. La pregunta es, por inercia, este bloque, por inercia se va a mover hacia la izquierda, claro. Si el tráiler se va hacia adelante, por inercia, este bloque se va a mover hacia la izquierda. De manera que va a transcurrir un tiempo que este bloque se va a mover debido a que el tráiler se va a la derecha, por inercia se sigue moviéndose hacia la izquierda hasta que va a llegar hacia el otro extremo. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo hace? ¿En cuánto tiempo lo hace? Esa es nuestra incógnita. Claro, este cuerpo parte del reposo. ¿En cuánto tiempo lo hace? Esa es nuestra incógnita. A ver, chicos, para que este bloque llegue al otro extremo, ¿cuál es la distancia que debe recorrer? ¿9 metros o solamente 8 metros? A ver, piensa conmigo y responde. Piensa primero y responde. A ver, vamos, para darles una pista, voy a colocar un puntito rojo aquí. Para decir que este bloque está en el otro extremo o llega al otro extremo aquí, ese puntito al final debe estar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que recorre ese punto? Ah, mira, cuidado, que no te sorprenda. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer entonces el bloque? Ahí lo ves gráficamente. 8, ¿ok? Profe, ¿y si el punto lo pones aquí? Alguien dirá, profe, ¿y si el punto lo pones aquí? Ese punto al final, para que llegue al otro extremo, debe estar aquí. ¿Qué distancia recorre? De nuevo, 8 metros. En cualquiera de los casos, gente, este bloque debe recorrer 8 metros para llegar al otro extremo de esta plataforma. Entonces la distancia aquí va a ser 8 metros. Muy bien, ahí está, 8 metros. Ahora pensemos aquí en términos de cinemática. A ver, piensa conmigo en términos de cinemática. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. A ver, gente, piensa conmigo en términos de cinemática. Con velocidad inicial, y claro, este cuerpo se va a mover partiendo del reposo, va a llegar hacia el otro extremo, obviamente con una velocidad diferente de cero. Se sobreentiende que su velocidad comienza a aumentar, es porque existe una aceleración hacia la izquierda. Vamos a llamarle esta aceleración prima, ¿ok? Le llamamos aceleración prima solamente para no confundir con esta aceleración que sería la aceleración de todo el sistema. Ya vamos a hacer el análisis. Tranquilo, ¿ok? Bien, gente, este problema muy un poco malcriado, nos conviene analizarlo desde el punto de vista del observador no inercial. ¿Cómo, profe? El observador aquí no inercial que hemos aprendido. Para el observador no inercial es aquel que se mueve junto con el sistema con la misma aceleración. Para este observador y solo para él va a aparecer esta fuerza inercial en contra de la aceleración del sistema. Llegando aquí, oye, si todo el sistema se mueve hacia la derecha, por lo tanto, sobre este bloque va a aparecer esta fuerza ficticia y voy a considerar aquí el observador no inercial, solamente para hacer el análisis que desde el punto de vista de este señor estamos haciendo el análisis de este bloque. Observa, para este observador va a aparecer esta fuerza inercial, de manera que es justamente esta fuerza inercial que está llevando a este bloque hacia el otro extremo. Tiene sentido para este observador no inercial. Y esta fuerza inercial, ahí está, es igual a ¿qué, profe? Al producto de la masa por la aceleración que tiene el sistema. Cuidado con confundir con esta aceleración
que adquiere este bloque debido a esta fuerza inercial. Cuidado, ¿ok? Esta es la fuerza inercial, la masa del bloque por la aceleración que tiene el sistema, que aquí es 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora pensemos en términos de cinemática. Tengo la velocidad inicial, la aceleración prima, tiempo y la distancia. Vamos a usar la siguiente relación. Velocidad inicial por el tiempo más la aceleración que adquiere el bloque por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Te acuerdas de esta fórmula? No me acuerdo. Aquí estamos recordando. A ver, la distancia lo tenemos. Esta aceleración prima, profe, ¿lo podemos calcular? Sí, ya lo vamos a calcular. Multiplicado por el tiempo, que es justamente lo que me piden, dividido entre 2. Vamos a encontrar esta aceleración prima. Ahí es. A ver, Ana, ¿quiere decir algo? No. Tal vez se quiere declarar. Caso, ¿no? Ahí está. Concéntrate en este bloque. A ver, gente, concéntrate en ese bloque que estamos analizando y que se mueve en esa dirección con esta aceleración que yo quiero calcular. Desde el punto de vista, todo desde el punto de vista del observador no inercial. Recordamos que aquí aparece la fuerza inercial. Esa fuerza inercial es el producto de la masa que tiene el bloque por la aceleración. ¿La aceleración de quién? Del sistema. Ahí está. Y además la superficie de esta plataforma es rugosa. No he dicho nada de esto, pero aquí ya lo estoy resaltando. Aparece el coeficiente de rozamiento cinético, 0.1. Entonces aparece aquí la fuerza de rozamiento cinética. Ahí está. La fuerza de rozamiento cinética, que es el mu cinético, multiplicado por la reacción normal. Y aprovechando, por aquí tenemos el peso y por aquí la reacción normal. El peso ya sabes que es el producto de la masa por gravedad y por aquí la reacción normal. Como el movimiento es únicamente horizontal, en la vertical el cuerpo no va saltando. Entonces la normal y el peso, ellas se compensan. Por lo tanto son iguales, o sea, existe el equilibrio aquí en la vertical. El movimiento es únicamente en la horizontal. Entonces concéntrate ahí en la horizontal. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton de esta forma. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa de este cuerpo por la aceleración que adquiere, que es lo que yo quiero calcular. Muy bien, a favor menos en contra. Recuerda, sumatoria de fuerzas sería a favor del movimiento menos en contra. El movimiento es hacia la izquierda. A favor, la fuerza inercial, profesor. Yo le voy a restar la fuerza en contra. ¿Quién es? La fuerza de fricción. Fuerza de rozamiento cinética. Y esto es igual a la masa por la aceleración que yo estoy buscando. Bacán. La fuerza inercial sería masa por la aceleración del sistema, 2, menos la fuerza de rozamiento cinética. Mu cinético por la normal, y esto es igual a la masa por la aceleración que yo busco. Vamos a reemplazar. Esta aceleración del sistema es 2, pone 2. 2 veces la masa, no es metros por si acaso. Menos coeficiente de rozamiento 0.1 multiplicado por la reacción normal, que es igual al peso. Masa por la gravedad, que vamos a llamarle 10 porque el problema también nos da, y esto es igual a la masa veces la aceleración que yo busco. Observa, se van las masas, se van a su casa, y aquí tenemos 0.1 por 10 que se convierte en 1, y aquí tengo la situación difícil, complicada y compleja extremadamente, la resta 2 menos 1. A ver con los dedos, ahí está. Por lo tanto, gente, oye, la aceleración que adquiere este bloque por inercia sería 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Me piden esto? No, me piden el tiempo. Entonces vamos a regresar a esta ecuación. Allá, profesor. Entonces regresando a esta ecuación tenemos la distancia, disculpa, a ver, regresando a esa ecuación, la distancia sería 8. Ahí está. La aceleración que adquiere este bloque por inercia es 1 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo que yo no sé elevado al cuadrado.
Y mira, 2 por 8 se convierte en 16 y es igual a t al cuadrado. Al final de tu vida, ¿cuánto sería el tiempo? Saca de la raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, se convierte en 4 segundos. Y ahí tenemos, gente, el tiempo. 4 segundos. Y ese tiempo es el mismo tanto para un observador inercial como para este observador no inercial. El tiempo ahí es dicho absoluto. El tiempo transcurre con la misma rapidez, vamos a decir así, con la misma tasa de cambio, la misma variación para ambos observadores, tanto para este observador inercial como para el observador no inercial. Este problema fue estudiado desde el punto de vista del observador no inercial. Esta es la ventaja, gente, de usar este observador no inercial. Cuando en un problema van a aparecer dos aceleraciones, mira, del sistema y la aceleración aquí de este cuerpo que por inercia se mueve hacia la izquierda. Entonces esa es la ventaja de este observador no inercial. Ok, chicos, a ver, hasta aquí. ¿Estás acompañándome? Más o menos, profe, más o menos. Espero que sí. Está a Juan José lo máximo. Está Alejandro Peña, entró después. Buenas noches. Sigue la profe, a ver. La seguimos. Problema número 4. Era un problema para los futuros ingenieros. Futuros ingenieros ahí con estudios virtuales. Problema 4 nos dice lo siguiente. Regresamos aquí. Problema número 4 nos dice: un automóvil ingresa a una pista curva de 30 metros de radio y 37 ángulo de peralte. ¿Qué, profe? ¿Ángulo de peralte? ¿Qué es eso? A ver, gente, ya te voy a explicar, tranquilo. Determinar la velocidad del auto en metros por segundo tal que la fuerza de rozamiento sobre las llantas sea igual a 0. O sea, no exista una fuerza de fricción sobre la pista y las llantas. Muy bien, ¿qué es ese negocio de ángulo de peralte? A ver, gente, ¿ustedes han viajado a la sierra alguna vez? ¿Sí? ¿Ustedes han visto que en las montañas, los caminos, en la curva, la pista no es recta, está inclinada? O yo no sé si en curvas así bien pronunciadas, la pista no es recta, está inclinada. ¿Por qué eso? ¿Por qué la pista, profe, está inclinada y no es recta para ser así? En vez de ser recta, está inclinada para hacer esto. Ah. Profe, si estuviera así para abajo, ya pues te pasen. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, gente? Para que los carros que pasen por aquí con una cierta velocidad no se despisten. Entonces es necesario levantar la pista, o sea, inclinarla. Este ángulo de inclinación es llamado el ángulo de peralte. Entonces, gente, cada vez que te vayas a un lugar con varias curvas bien pronunciadas, ya en el buen sentido de la palabra, ya no extrapoles, y te encuentres ahí una curva que está inclinada, te vas a acordar de este ángulo de peralte. Una aplicación ahí para la gente que va a estudiar ingeniería. Ahí está. Entonces este 37 es denominado ángulo de peralte, o sea, la inclinación que tiene la pista con la horizontal. La inclinación de la pista con la horizontal para que este carro al pasar por esa curva no se despiste. Y no se vaya al precipicio y, bueno, muertos por doquier. Bacán. Con eso entendido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el análisis de este problemita bien bonito. Ahí está. Entonces déjame aquí. A ver, déjame identificar en este puntito, justamente en este puntito, aquí, este dato del problema de la curva
de 30 metros de radio y 37 ángulo de perada. Entonces vamos a pensar que el carro esté por aquí. Ok, de nuevo, por aquí tenemos la inclinación, aquí está la horizontal y el carro justamente está ahí. ¿Dónde está el carro, profe? No lo veo. Vamos a pensar que está más o menos, justamente está aquí. Voy a dibujarlo, ok. Voy a dibujarlo, ahí está el carro. No soy buen dibujante, pero la idea es esto. Chazo, ese carro está loco. No se parece en nada, ¿verdad? No. Ahí está, supongamos que es el carro. Justamente está en ese punto en la cual está pasando por esa inclinación, por ese ángulo de peralte. Ahí está. Bacán, profe. A ver, ¿dónde está el centro de la trayectoria? A ver, el centro de la trayectoria más o menos está por ahí. Voy a colocar aquí O, que representa el centro. Y este radio, el problema te lo da. 30 metros. Bacán. Muy bien, chicos. Entonces, para que no exista ese rozamiento, yo quiero saber cuál es la velocidad del auto tal que la fuerza de rozamiento sobre las llantas sea igual a 0. O sea, en ese punto el auto va a tener una velocidad ni tan grande ni tan pequeña, de manera que la fuerza de fricción se quede eliminada. Esa velocidad, gente, es tangente, ¿ya? Tangente aquí a esta trayectoria. No la voy a dibujar solamente para no generar confusión, pero aquí la velocidad es tangente a esa trayectoria. Perfecto. Eso es un ángulo, un punto de vista de este problema. Ok, muy bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Por aquí tenemos la reacción normal. Ahí está, reacción normal. Y antes que me olvide, vamos a colocar ahí los ejes radial y tangencial. Ahí está el eje tangencial y por aquí el eje radial. Observa que la normal no está en ningún eje, solamente el peso que se encuentra en el eje tangencial. Oye, si la velocidad fuera muy grande, o mejor, vamos a tomar aquí la condición del problema. Determinar la velocidad del auto de manera que la fuerza de fricción sobre las llantas sea igual a 0. A ver, ¿cómo así, profesor? Sea igual a 0. A ver, si este carro pasa con una velocidad muy grande, la tendencia por inercia en una curva es que este carro tiende a salir de la curva. Entonces la fuerza de fricción se le opone, porque el carro tiende a salir. Ahora, si la velocidad es pequeña, además, es pequeñísima, debido a la inclinación, este carro tiende a caer en esa dirección. Por lo tanto, la fuerza de fricción se le va a oponer. Fuerza de fricción. Ahí están los dos casos. Si la velocidad es grande de más, si la velocidad es pequeña de más. Pero va a existir un punto intermediario donde el carro va a tener una velocidad de manera que esa fuerza de fricción no exista. Entonces, en ese caso es lo que me piden calcular esa velocidad. O sea, ni muy grande ni muy pequeña, de manera que no exista esa fuerza de fricción. Espero que me esté siguiendo la hilación, chicos. Entonces, gente, nos concentramos aquí. Vamos a encontrar esa velocidad de manera que esa fuerza de fricción no exista más. Entonces, si no existe fuerza de fricción, las únicas que están participando es la normal y el peso. Ahí está. Entonces, ¿qué te parece si la normal lo descomponemos? ¿Ok? Descomponemos la normal. Otro punto de vista de esto, voy a colocarlo por aquí. Observa. Ahí tenemos el ángulo de 37 grados. Por aquí está el carrito. A ver, no te rías, gente, no te rías. Ahí está el carrito. Ya, ese carro. Caso, ¿verdad? La reacción normal lo tenemos por ahí. Y el peso es lo que yo estoy dibujando, lo que estoy representando aquí con esos vectores de rojo. Entonces ya sabes que este ángulo vale
37. Por aquí está este eje radial y por aquí el eje tangencial de esta trayectoria curva que está siguiendo. Espero que me estés ahí captando la idea. Bacán. Muy bien, descomponemos esta reacción normal. Este ángulo es 37 opuesto por el vértice. Aquí también sería 37. Por lo tanto, este angulito vale 37 grados y descomponemos la reacción normal. A ver, una componente estaría en el eje tangencial. Aquí está la componente en el eje tangencial y la otra componente en el eje radial. ¿Cuánto mide cada componente? ¿Cuánto mide cada componente? Esta componente al ladito del ángulo sería n coseno de 37. Y la otra que está lejísimos, n seno de 37. Descompuesto el vector, no te olvides que tienes que olvidarte de él. Bacán. En el eje radial vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y en el eje tangencial, como este carro no se resbala ni sube, por lo tanto está en equilibrio. En el eje tangencial vamos a decir que la fuerza que sube se compensa con la que baja. Ahí está. Por lo tanto, esta reacción normal sería mg dividido entre el coseno de 37. Ahí está. Bacán. Y en el eje radial, este eje radial, vamos a aplicar la segunda ley de Newton de la forma que hemos visto. Sumatorio de fuerzas centrales es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recuerda, si me están pidiendo la velocidad en la curva, voy a usar esta relación para la aceleración centrípeta. ¿Cómo se interpreta esto, profesor? Las fuerzas que entran al centro. Aquí está el centro. ¿Quién entra? La componente de la normal. Allá, profe. Esta componente de la normal está ingresando. Por lo tanto, sería n seno de 37, que es la que entra. Yo le voy a restar la que sale. No hay ninguna que sale. Por lo tanto, no le resto nada. Y esto es igual a la masa veces la aceleración centrípeta, que es la velocidad que yo estoy buscando, al cuadrado, dividido entre el radio. ¿Qué radio? El radio aquí de esa curva, que es 30 metros. Yo he puesto 3. Disculpa la emoción. Es 30 metros. Ya me estaba equivocando. Ahí está. Muy bien. Oye, pero la normal equivale a esto. mg dividido entre el coseno de 37. Y esto multiplicado por el seno de 37. Ahí está, seno de 37. Y esto es igual a la masa veces la velocidad que yo estoy buscando dividido entre el radio. Observa que pasa, la masa se va. Ahí está, por aquí. Seno entre coseno nos queda la tangente de 37 multiplicado por el g de la gravedad. Y esto es igual a velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Ojo, esta velocidad es la que yo quiero calcular. Muy bien, reemplazamos. Gravedad 10. Tangente de 37 es 3/4. Y esto es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, que vale 30. Ahí está. Muy bien. Bueno, si quieres este 30, con este 30 de arriba, júntalo, se convierte en 30 elevado al cuadrado, y abajo tienes el 4. Y esto es igual a la velocidad elevado al cuadrado. Bueno, extrae la raíz cuadrada a ambos miembros. Ahí está. Y al final de tu vida, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto vale esa velocidad? Raíz cuadrada de... ¿cuánto? Ahí está. 15 metros por segundo. Y ahí tenemos la velocidad en la cual no va a aparecer la fuerza de fricción. No aparece esa fuerza de fricción. Es cero a esta velocidad. Por lo tanto, si un carro que quiere pasar por esa curva con así, sin hacer ni mucho esfuerzo ni pasando las justas, 15 metros por segundo sería suficiente.
Es por eso que existen en una curva yo no sé si ustedes han visto una placa que dice así, velocidad máxima 15, no sé, o 20 o 60 o 30 kilómetros por hora. Esa velocidad máxima es para que este carro no salga volando. O sea, si pasa con 60, este ya sale volando. Eso es la aplicación ahí en la vida real de este problema. Ok, chicos, ¿estás conmigo, sí o no? Mazo, profe, mazo. Ahí está. Bacán la física, gente, bacán. Muchas cosas por aplicarla. A ver, vamos para el 9. Problema número 9. Si el bloque asciende con rapidez constante respecto a la cuña, este bloque sube con rapidez constante respecto a esta cuña, calcule la aceleración de la cuña y desprecie todo rozamiento. Vamos a calcular con qué aceleración se mueve esta cuña, de manera que este bloque, que está ahí apoyado sobre la cuña como si fuera un plano inclinado, se mueva con velocidad constante. Muy bien, eso es lo que nos piden calcular. Y al parecer este problema no tiene ningún dato conocido, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el análisis, gente. Vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del observador aquí, observador no inercial. Ahí está. Para este observador no inercial, este bloque sube a velocidad constante. Oye, y si sube a velocidad constante, significa que este cuerpo se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos las condiciones de equilibrio. Bacán, profe. Entonces aplícale. A ver, por aquí tenemos el peso más gravedad, la reacción normal, ahí está, reacción normal, perpendicular a la superficie, ahí está, y como toda la cuña y este bloque se mueve con esta aceleración hacia la derecha, aparece la fuerza inercial. La fuerza inercial que se opone a esa aceleración. La fuerza inercial es una fuerza ficticia que solo existe para este observador no inercial. La masa veces la aceleración que tiene el sistema. Ahí está. Oye, te pregunto, ¿qué ángulo es este? ¿Qué ángulo es? 37. Si este es 37 por razones geométricas, este también sería 37 grados. Muy bien, gente, como este cuerpo está en equilibrio y 3 vectores es lo que tenemos, vamos a construir nuestro triángulo de fuerzas, ¿te parece? Sí, profesor. A ver, construyelo pues. El peso, la fuerza inercial y por aquí cerrando la normal. Ahí está, normal, masa gravedad que es el peso y por aquí la fuerza inercial, masa veces la aceleración. Recuerda que esta aceleración de la cuña es la que me piden calcular, ¿ok? Concéntrate aquí conmigo. Oye, ¿cuál es el ángulo que forma la normal? La normal con el peso. Ah, mira, 37, profe. Ah, qué bacán. Normal con el peso forman 37 grados. Vertical y horizontal son perpendiculares y este ángulo ya lo sabes. Ahí está. Oye, como yo quiero esa aceleración, ¿qué te parece si le sacamos la tangente a 37? ¿Por qué tangente, profe? Porque la información que yo quiero está en los catetos. Hipotenusa no me interesa para nada. A ver, tangente 37 sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí está. El opuesto, más a veces la aceleración. Dividido entre el adyacente, más a veces gravedad. Y mira, se te van las M's y yo despejo la aceleración, que sería G tangente de 37. Allá, profe. Y G, Diego, tangente de 37, 3/4. ¿Y cuánto es?
la aceleración. A ver, ¿cuánto te queda ahí al final de tu vida? 30 cuartos. 30 cuartos es 15 medios. ¿Y 15 medios? Ahí está. Metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración que debe tener esta cuña. Noten, gente, noten aquí lo poderoso que es usar este observador no inercial. Profe, ¿y si fuera un observador inercial, o sea, alguien que está parado afuera, observador inercial, cómo sería el análisis? Aquí todos están acelerando, tanto este bloque como la cuña, todos aceleran, y ahí el análisis sería un poco complicado que verlo desde este punto de vista. Entonces, para facilitar el cálculo, mira, observador no inercial y ya está. Bacán ese problema. Síguela, profe, síguela. Todavía tenemos tiempo. Hasta aquí, comentarios. ¿Todo bien? Ok. Problema 14. A ver, problema número 14. En un péndulo cónico de masa m, gira en un plano horizontal. Ahí está el plano horizontal. Ahí está la trayectoria. La figurita ya te ayuda. Si la altura del cono es 0.2 metros, la altura de este cono, esta altura, 0.2 metros, determina la rapidez angular, ojo, rapidez angular y la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya te está dando un valor diferente de la gravedad que ya estamos acostumbrados. Entonces vamos a hacer el análisis aquí. Trayectoria circular sobre la esferita. Vamos a dibujar nuestro eje tangencial y por aquí el eje radial. Ahí está, eje tangencial y eje radial. El radio y la tangente ya sabes que se cortan ahí en forma perpendicular. Diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso, masa, gravedad. Por aquí tenemos, córtala imaginariamente, la tensión en la cuerda saliente del cuerpo en dirección a ese corte que es hecho. Ahí está. Esa sería la tensión. ¿Habrá otra fuerza que actúa? No. ¿Qué cosa quiero, profe? La velocidad angular, el módulo de la velocidad angular, que es llamado rapidez angular. Eso es lo que me piden calcular. Bacán, profe. A ver, la altura de este conito, voy aquí a especificar un triángulo rectángulo. Esta alturita es 0.2 metros, tal como nos dice el problema. Bacán, profe. Alternos internos. Por lo tanto, este angulito es tetita. Muy bien, descompones aquí la tensión. Descomponemos la tensión, tendríamos una componente aquí en el eje tangencial y el otro en el eje radial. ¡Asu, qué bonito! Esta componente al ladito del ángulo sería t por el coseno de teta. Y el otro, t por el seno de teta. Ojo que esto de aquí sería el radio de la trayectoria circular. Vamos a llamarle ejezinho. R minúscula. Descompuesto el vector, no te olvides que tienes que olvidarte de este vector. Descompuesto, ya te olvides de él, no existe más. Muy bien, en el eje tangencial, este cuerpo sigue en un plano horizontal, no sube ni baja, por lo tanto, lo que sube aquí y lo que baja se compensa. Entonces decimos que la tensión por el coseno de teta compensa al peso en el eje aquí tangencial o eje vertical. Bacán. ¿Y qué pasa en el eje radial, profesor? En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración radial o normal o central o centrípeta. ¿Cómo se interpreta esto, profesor? Las fuerzas que entran al centro. Ahí está el centro. ¿Quién entra? Esta componente de la tensión. T por el seno. Está dirigiéndose hacia el centro. T por el seno de teta. Se dirige hacia el centro. ¿Y quién sale? No hay ninguno. Esto es igual a la masa veces la aceleración.
Como me piden la velocidad angular, recordamos que la aceleración centrípeta está en términos de esa velocidad angular multiplicado por el radio. Por lo tanto, aquí va a aparecer velocidad angular veces el radio. Bacán, profesor. Ahí lo tenemos. Muy bien. Como la tensión es algo que no me interesa, ¿qué te parece si estas dos ecuaciones las dividimos? A ver, ¿te parece o no te parece? Sí, profe, divide. Ya pues. Ya, vamos a dividir. A ver. Dividimos. La tensión no me interesa. Vamos a dividir. O si quieres. A ver, déjame pensar. Sí, vamos a dividir. Muy bien. Y dividimos entre t, coseno de teta. Y por aquí, mg. Ok, lo que estoy haciendo es esta ecuación. Colocarla aquí abajo para hacer la división. Se te van las t. Aquí tienes tangente de teta, se te van las m's, y aquí tienes velocidad angular al cuadrado por radio dividido sobre g. Muy bien. Oye, este radio no lo conocemos. No, profe, no lo conocemos. Pero podemos llegar a conocerlo, o podemos encontrar una relación. ¿Qué me dices? Observa el triángulo rectángulo aquí. La tangente de teta, que es igual a teta opuesto sobre... Ah, mira. ¿Qué? Profesor. Qué locazo, ¿verdad? Tangente de teta sería cateto opuesto, que es R, dividido entre 0.2. Y aquí a la derecha aparece velocidad angular al cuadrado por este R que me está molestando, dividido entre la gravedad, que es 9.8. Ah, mira. Bacán. R con R se va. Entonces ya R desaparece. 9.8, pásalo. Dividido entre 0.2. Y por aquí, velocidad angular elevado al cuadrado. Muy bien. Se van las comas decimales. Y tú tienes 98 entre 2. ¿Cuánto es 98 entre 2? Y a eso le sacas la raíz cuadrada. Al final de tu vida, ¿cuánto te queda? 7. Unidad de la velocidad angular, radianes por segundo. Ahí está. Velocidad angular, que es justamente lo que nos pide. Ok, gente. Profe, ¿por qué aquí se van las comas decimales? ¿Qué es eso que se van las comas decimales? A ver, ¿qué estoy haciendo ahí? Cuando yo digo que se van las comas decimales, en el fondo yo estoy haciendo lo siguiente. 9.8 es 98 sobre 10. Y 0.2 es 2 sobre 10. Entonces lo que estoy haciendo cuando digo se van las comas decimales es justamente esto. ¿Y qué te queda? 98 sobre 2, que es 49. Acá es la raíz cuadrada, ahí está. ¿Ok? Bacán. Síguela, síguela. A ver, la seguimos. Uy, este problema lo caso. Problema loquísimo. A ver. Un bloque de masa m se encuentra resbalando sobre un plano inclinado de 30 grados que viaja en un ascensor que acelera hacia arriba con esta aceleración. 4 metros por segundo al cuadrado. Calcular la aceleración A'. Mira, con que el bloque se desliza respecto al plano inclinado. Oye, este problema es semejante a un problema que ya hemos visto en algún lugar. A ver, ¿dónde? A este problema. En el sistema aparecen dos aceleraciones, mira, uno hacia arriba y el otro a lo largo del plano inclinado. Cuando esto pasa, gente, lo vamos a analizar desde el punto de vista del observador no inercial. Entonces vamos a hacer ese análisis del observador no inercial. ¿Te parece? Exageramos ahí un poquito y vamos a hacer ese análisis. Hay dos formas de pensarlo, gente. Hay dos formas de pensarlo. Una es intuitivamente y la otra, claro,
desde el punto de vista de este observador no inercial. Entonces vamos a hacerlo intuitivamente. A ver, chicos, a ver, presta atención. ¿Ustedes alguna vez ustedes han usado un ascensor? A ver, gente, vamos a usar ahí. ¿Sí? ¿Han usado un ascensor? ¿Han ido al centro de Piura y se han ido al banco? ¿Qué banco? O a los malls, ya, acá. Oye, cuando el ascensor está subiendo, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Más leve o más pesado? Más pesado. Y cuando está bajando el ascensor, ¿cómo te sientes? ¿Más leve o más pesado? Ah, más leve. ¿Y por qué eso, profesor? Ah, mira, te voy a explicar aquí, bien bonito. Cuando el ascensor comienza a subir, bueno, en primer lugar, cuando está parado, ¿qué cosa está parado, profe? El ascensor, pues. Aquí no tenemos la aceleración de la gravedad y el peso. Lo que sientes aquí es el peso, la atracción gravitacional, masa por gravedad, ahí del ascensor cuando está parado. Ahí no hay nada novedoso. Pero ¿qué ocurre cuando el ascensor comienza a acelerar hacia arriba? Comienza el movimiento hacia arriba. Tú te sientes más pesado. ¿Y sabes por qué? Porque lo que ocurre es que dentro de este ascensor existe una aceleración de la gravedad, por decirlo así, una gravedad efectiva, que no es la gravedad que nosotros ya estamos acostumbrados, sino es una resultante de estos dos. ¿Así, profe? Como te sientes más pesado, por inercia, esta gravedad efectiva sería la suma de ellas. Por eso es que tú te sientes más pesado. Y tu peso aquí ya no sería masa veces gravedad, sino masa por la gravedad dentro de este ascensor. O sea, la gravedad efectiva. O sea, masa veces G más la aceleración del ascensor. Ah, son allá, profesor. ¿Y cuando el ascensor está bajando? ¿Cómo sería la relación cuando el ascensor está bajando? Y lo voy a escribir. ¿Cómo sería la relación cuando el ascensor baja? Allá, profe. Exactamente. Cuando baja, tú tienes aquí la aceleración de la gravedad y tú te sientes más leve. Entonces, ¿qué significa? Que dentro, la gravedad efectiva es la gravedad fuera menos la aceleración. Entonces, tu peso aquí sería masa veces esa gravedad efectiva. G menos A. O sea, tú te sientes más leve. Ah, profesor, qué locazo este problema. Oye, en el problema aquí 15, ¿cuál es el caso que tenemos? El caso en que el ascensor sube. Por lo tanto, si sube, ¿cuánto sería la gravedad aquí efectiva dentro de este ascensor? No es la gravedad que está afuera, sino sería la suma de la gravedad fuera más esa aceleración. Por lo tanto, cualquier cosa dentro, ¿cuál sería el peso? Su peso sería la masa que tiene veces esa gravedad efectiva. Ah, su profe. Entonces con esto yo trabajo. Con eso yo trabajo y voy a calcular esa aceleración. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Vamos a hacerlo. A ver, déjame aquí exagerar un poquito. Déjame aquí exagerar un poquito. Ahí está. Más a veces la gravedad efectiva. Bacán. Entonces ahí tenemos el eje del movimiento paralelo al plano inclinado, eje perpendicular al plano inclinado. Aquí tenemos el peso. Por razones geométricas, este ángulo siempre es el mismo del plano inclinado y vamos a descomponer ese peso. Una componente paralelo, ahí está, y la otra componente perpendicular, el que está aplastando ahí. Y no te olvides, bueno, la reacción normal
solamente para que no se sienta ignorada. La vamos a dibujar ahí. Muy bien, esta componente al ladito del ángulo sería mg efectivo por el coseno. Y la otra mg efectivo multiplicado por el seno de teta. Descompuesto el vector, no te olvides que tienes que olvidar. ¿Okay? No te olvides que ese ya desaparece porque lo has descompuesto en dos componentes. Muy bien, y te ubicas aquí en el eje paralelo al plano inclinado. Ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa veces la aceleración que adquiere este bloque, que es la que yo quiero calcular. Bacán, profe. A favor menos en contra. A favor del movimiento sería esta componente del peso. Masa, gravedad, el peso dentro de este elevador por el seno de teta. Y esto es igual a la masa multiplicado por esa aceleración que yo estoy buscando. Se van las masas. Ahí está. ¿Y qué es lo que te queda? Gravedad efectiva, que es la suma G más A, multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo es 30, entonces aquí va a aparecer seno de 30. Y esto es igual a esa aceleración que yo estoy buscando. Y mira, su profe, gravedad Diego más aceleración. Esta aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, ponlo ahí, multiplicado por el seno de 30, que vale 1/2. Y mira cuál es la aceleración. Sí. No caso este problema, ¿verdad? 14 entre 2, 7 metros por segundo al cuadrado, y ya está. Y ahí tenemos la aceleración que adquiere este bloque. La otra forma de hacerlo, desde este punto de vista del observador no inercial, que va a dar un poco de trabajo, solamente para comentarlo aquí y veas la diferencia. Entonces, si yo estoy analizando desde el punto de vista de este observador, aquí está el observador no inercial, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí va a aparecer el peso, observa ahí, el peso sería masa por la gravedad. ¿Qué más? La fuerza inercial. Mira, la fuerza inercial, que estaría en esa dirección también, contraria a la aceleración del sistema que va hacia arriba. Fuerza inercial, que es la masa de este cuerpo por la aceleración. Ahora te pregunto, ¿cuánto sería la resultante aquí que está actuando en forma vertical hacia abajo? La resultante de estos dos. ¿Cuánto sería la resultante, la fuerza resultante de esos dos? Observa ahí. ¿Cuánto sería? ¿No sería la suma de los dos? Claro, pues, gente. Son dos vectores paralelos hacia abajo. Suma algebraica. MA. Claro. Oye, ¿y si yo le saco factor común M? ¿Qué te queda? A más G. ¿En el fondo es lo mismo? Sí. Y esta es la gravedad efectiva, o sea, la gravedad dentro de este elevador. O sea, dos formas de hacerlo, intuitivamente y usando el observador no inercial. Y está bien bacán este problema. Máximo. Panorama general ahí de la situación de este problema. Hasta aquí, chicos, ¿estás conmigo, sí o no? Bacán, bacán. Muy bien. Entonces ya estamos con el tiempo cumplido. Vamos a quedarnos aquí en física 1.